Bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar de tecnowebinars.com. Ya sabéis, webinars gratuitos sobre diferentes verticales de IT. En este caso tenemos a un experto de LEDA MC que nos va a explicar un poco más sobre cómo ahorrar costes en el desarrollo de software. Vamos a ver, tenemos aquí a Julián Gómez. Hola Julián, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola Julián, pues te vemos perfectamente. Creo que ya has dado al play para, Sí, para que veamos tu presentación. Así que adelante, Julián, todo tuyo. venga, muchas gracias. Bueno, pues comenzamos con este webinar, que lo que vamos a ver es que Arquímedes y la bolsa de patatas fritas o cómo ahorrar costes en el desarrollo de software. Son dos temas que están muy relacionados. Entonces, simplemente con el webinar de hoy quiero que explicar unos conceptos para que queden más claros y unas cosas muy sencillas. Primero es por qué debemos medir, en este caso medir el software, qué ventajas vamos a conseguir, que sobre todo enfocado al ahorro de costes. Cómo medir el software sería el segundo punto. Primero veremos cuál es la importancia y segundo, cómo podemos hacer esa medición. Y tercero, cómo aplicar esas medidas del software al ahorro de costes, a poder tener un presupuesto lo más real posible y lo más necesario posible. Y como último punto, demostrar cómo estas técnicas o estos métodos que vamos a ver de ahorro de costes no son solo métodos teóricos, sino que hay casos de éxito que lo están aplicando en su día a día para conseguir esa mejora en el presupuesto del desarrollo de software. Bien, pues comenzamos sin más. Utilizamos el símil de las patatas fritas o de las papas fritas para muchos de nuestros seguidores de Hispanoamérica, porque podemos encontrar gran variedad de patatas o papas fritas, distintos paquetes, distintos precios, pero ¿cuál es el que obtenemos más cantidad de producto? ¿Cuál es el cual obtenemos mayor rendimiento? Y para eso quisiera poneros un ejemplo, que lo vais a ver a continuación. Si yo os presento estos dos paquetes de patatas fritas, el blanco y el rojo, el blanco vale 1 euro, el rojo vale 1 euro, y la calidad de las dos patatas es similar. El sabor es similar. ¿Cuál elegiríais vosotros? La respuesta parece un poco sencilla, ¿no? Si tengo por 1 euro uno más grande que el otro, cogería el que es más grande. Pero, ¿qué significa eso de coger el más grande? ¿Por qué cogería el más grande? ¿Qué es eso del más grande? Bueno, pues eso tenemos que, a igual coste y calidad, nos interesa siempre la mayor cantidad de producto. Entonces, lo hacemos diariamente, lo hacemos con las papas fritas, con las patatas o con cualquier otro producto. A precios similares y calidad similar, lo que queremos es coger aquel en el que el producto se maximiza. ¿Y esto cómo lo trasladamos al software? Pues debemos medir la cantidad de productos software. Porque si yo tengo una misma tarifa entre distintos proveedores, aquel que me dé mayor cantidad de productos software será aquel que me convenga más. Entonces, ¿cómo podemos medir el software? ¿Cómo podemos medir ese producto software? Pues pensemos un momento en el producto software. El producto software tiene una serie de componentes, ¿no? Como esta placa que vemos aquí. Tiene una serie, se compone de ciertas cosas. Son los requisitos del software. Los requisitos se definen como circunstancia o condición necesaria para algo. Son los componentes necesarios para ese software. Todo software se compone de distintos tipos de componentes. Los principales son los requisitos funcionales, es decir, pensar, por ejemplo, en esa casa que estáis viendo en la imagen, y vemos que la definición de requisitos funcionales de ISO son requisitos que describen qué debería hacer el software en términos de tareas y servicios. Es decir, si vemos en esa casa, el requisito funcional será: tengo que tener un cuarto de baño, una toilet, tengo que tener dos dormitorios, tengo que tener un salón, una living room, tengo que tener una cocina, tengo que tener un gran patio. Todo eso son requisitos funcionales del software. Definen lo que debe hacer la casa, no cómo lo tiene que hacer. Eso sería la segunda parte. Estos son los requisitos funcionales que debe hacer, y el cómo debe hacerlo serían los requisitos no funcionales. Si hemos visto la casa, pensad ahora en esa carretilla. Los ladrillos, la madera, el mármol, con aquello que yo construyo la casa, son los requisitos
no funcionales. La definición de ISO es que un requisito de software que no describe lo que hará el software, sino cómo lo hará, es un requisito no funcional. Los requisitos no funcionales se suelen subdividir en dos, ¿vale? Uno son los requisitos técnicos, que son relativos a la tecnología, eh, son aquellos que tenemos sobre desarrollo, mantenimiento, soporte, ejecución del software, y los otros son los requisitos sobre la calidad, que lo que suelen definir son la operatividad, fiabilidad del software, facilidad de uso, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, todos esos conceptos. Y aquí os resumo el ejemplo. Pensad siempre, ¿qué es un requisito no funcional? Pues cuando yo pienso en si voy a utilizar ladrillo o madera para hacer mis muros de mi casa, el grosor de los muros, si el suelo es de mármol, si es de loza, si es tarima flotante, etcétera. Esos son mis requisitos no funcionales. Entonces, para ello, tenemos que hay diferentes métodos definidos para poder contabilizar esos requisitos. Hay unos métodos que se focalizan en medir lo que son los requisitos funcionales, únicamente miden estos requisitos funcionales, y otros métodos miden cualquier tipo de requisitos. Bien, métodos funcionales o métodos que miden requisitos funcionales, pues ahí tenéis una pequeña representación. Son muchos más, pero ahí tenéis unos cuantos. Por ejemplo, tenemos uno de los principales, o del cual se origina uno de los métodos más conocidos, que son los puntos función, es el método que veis abajo en el centro, que se llama IFPUG. Este es el método que originó los puntos función, y de él han salido muchos otros, como son el que está a la derecha, el método NESMA, el método Mark II, método FISMA, SIGFPA, los puntos función 3D, el método COSMIC, etcétera, etcétera. Hay otros métodos que no se basan, pero tomando ciertos conceptos, como son los puntos características o los puntos objetos, y luego tenemos otros métodos, que como es el método de puntos casos de uso, que se utilizan sobre todo cuando yo hago un desarrollo funcional, un diseño funcional basado en casos de uso. Para eso me es muy útil. Contraposición de estos métodos, acordaros, los métodos funcionales mediríamos la casa, esas habitaciones que yo voy pidiendo, tenemos los métodos no funcionales. Se basan en parámetros no funcionales del software existente. Métodos que tenemos, pues por ejemplo, el slog, que es el más conocido de todos, que es el número de líneas de código fuente que yo tengo. Luego tenemos un método que es el T-shirt, o como se denomina, de catalogación por tallas de camiseta, ¿no? Pequeña, mediana, grande, extra grande. Con eso confecciono un catálogo y voy poniendo cada uno de los objetos de mi sistema en ese catálogo. Otro es el catálogo de componentes, que es diferente al T-shirt, sino que analiza las características de mi sistema y en función de eso empieza a dotar cuáles son los objetos complejos, los menos complejos, etcétera. Y luego tenemos los métodos de puntos de historia, que están muy utilizados y son muy aplicables a lo que es la agilidad. Ya veremos un método no funcional que eh, tiene como hándicap que es dependiente de quién realice esa medición. Y luego tenemos otro método, como un método que desarrolló Leda para sus clientes, que son las UMSP, que son un método enfocado principalmente a la hora de medir sistemas parametrizables, como tenemos SAP, Siebel, etcétera, en esos tipos de sistemas. Bien, como veis, tenemos dos grupos grandes de métodos de medición, pero ¿qué nos aportan unos y qué nos aportan otros? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como representante de los métodos funcionales tomaremos sobre todo el método de IFPUG, método de punto función, y estos métodos nos permiten obtener una serie de ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? La primera, el entendimiento por parte del usuario. Estos métodos, como lo que están midiendo son conceptos de negocio, funcionalidad, el cliente final, el usuario, el negocio, entiende estos métodos y comprenden cómo se hacen las mediciones. Otra cosa importante de estos métodos es que son independientes. ¿Independientes de qué? Son independientes del entorno tecnológico, no importa en qué herramienta yo esté diseñando ni en qué arquitectura, puesto que me centro solo en medir requisitos funcionales, no importa qué estructura tecnológica yo utilice. También son independientes del entorno humano. Pensad, por ejemplo, en contraposición con los puntos de historia, que dependo de qué equipo haga esa estimación o esa medición.
tendré un problema a la hora de extrapolar y comparar esos resultados con otro equipo. Aquí no. Con este método, por ejemplo el método IFPUG, soy independiente del entorno humano y soy independiente del entorno metodológico. Da igual qué metodología yo utilice, si utilizo cascada, si utilizo desarrollo por prototipos o si utilizo metodologías ágiles, Scrum, etcétera, porque son independientes de la metodología. Yo solo mido la funcionalidad del producto software que se entrega. En cambio, ¿qué inconvenientes tienen? Pues que no tengo un método para medir los requisitos no funcionales. Tendré que hallar otras formas, que las hay, para medir esos requisitos. Y luego, ¿qué necesito? Más que documentación, necesito información para poder hacer esa medición. Generalmente, la información que se necesita varía en función del método. Por ejemplo, el método IFPUG, que es el estándar de facto de la industria, es uno de los que menos documentación necesite. Por eso es uno de los más extendidos. Luego, en cambio, los métodos no funcionales, ¿qué ventajas tienen? Pues la primera es que miden todo tipo de requisitos. Al no concentrarse únicamente en los requisitos funcionales, podemos medir cualquier tipo de requisitos. Segunda ventaja, se adapta a nuestra empresa. Generalmente, esos métodos se definen ex professo para nuestra empresa, solo para nuestra empresa. Y eso es una ventaja porque se adaptan mejor. A cambio, tiene un inconveniente que no nos permiten, como veis en el segundo lugar, como son muy específicos de nuestra empresa, no nos permiten compararnos con otros, con lo cual no sabemos con respecto al mercado si somos mejores, si somos peores, si lo estamos haciendo bien o no, como si lo hacían los otros métodos. Luego, estos métodos también tienen otro inconveniente, que es que no son uniformes, miden de formas diferentes. Y luego son dependientes del entorno tecnológico, se adaptan a la tecnología, son dependientes de la metodología. Estos métodos no miden lo mismo, no nos dan la misma estimación si yo desarrollo en cascada que en agilidad, y luego dependen del entorno humano. Tienen en cuenta al equipo que desarrolla el proyecto y por tanto dependen de ese entorno para la estimación. No podemos tener una estimación aséptica. Por eso siempre recomendamos utilizar métodos funcionales que nos permiten aislarnos de todo este tipo de inconvenientes. Y dentro de los métodos funcionales, el método de puntos función de IFPUG. ¿Por qué? Principalmente porque es el estándar de facto. Es el método más extendido entre la comunidad de usuarios de métodos funcionales y hay muchísima documentación al respecto, con lo cual la formación es muy sencilla. Y luego también hay muchas bases de datos con información para compararnos con el resto del mercado, con lo cual lo hace un método muy interesante. Pero ahora hemos hablado de este método, veamos un poquito en detalle, no vamos a entrar en mucha profundidad, pero vamos a ver un poquito en detalle qué es lo que hace, cómo mide, que esto parece que es un ente extraño, pero no. ¿Qué es lo que mide este método? ¿Cómo lo hace? Bien, pensad siempre en que nuestros requisitos funcionales para el método de puntos función se simplifican en dos cuestiones. Una serían los grupos de datos, es decir, un concepto similar a las entidades, que es lo que vamos a ver ahora, y las transacciones, los procesos elementales, lo que yo puedo hacer con ellos, que será lo que vamos en el siguiente paso. ¿Cómo mido? Pues yo tengo mi entidad clientes, que lo identifico como un grupo de datos, y lo que le asigno es un valor de complejidad en función de dos valores. Uno, en función del número de atributos que tenga distintos, como veis aquí, si yo tengo dos tipos de registros, persona y empresa, en persona tengo nombre, teléfono y dirección, y en empresa nombre, teléfono, dirección y contacto, el número de atributos distintos es 4. ¿Cuántos tipos de registros distintos tengo? 2. Pues en función de estos dos valores, con unas tablas que tiene el método, calculamos la complejidad. Que esa complejidad es lo que nos dará el número de puntos función de este grupo de datos. ¿Cómo sumamos la funcionalidad de nuestra aplicación? Pasamos al siguiente ejemplo. Ahora tenemos lo que son las transacciones. Para saber qué son las transacciones, pensad en alta de cliente, consulta de datos del cliente, listado de facturas del cliente, informe o reporte de últimas ventas. Esas son las transacciones desde el punto de vista funcional. Esas transacciones, como veis aquí, la de ejemplo de alta de cliente, recibe una serie de datos de entrada y lanza unos datos de salida. Entradas son
parámetros que recibe, esos 3 atributos que veis ahí, y las salidas son información que devuelve. Por ejemplo, cuando yo hago el alta de un cliente con su nombre, teléfono y dirección, devuelvo un mensaje diciendo, ok, todo ha ido correcto. O devuelvo un mensaje diciendo, no, ok, ha habido un error en la validación de los datos. ¿Qué más tengo en cuenta para medir esta transacción alta de cliente? Pues los grupos de datos a los que accedo. En este caso, el alta de cliente tiene que acceder al grupo que hemos visto antes, clientes, para guardar la información. Pues en función del número de grupos de datos y de datos que tiene de entrada y salida, se va a unas tablas que tiene el método y contamos su complejidad. Nos da un valor de puntos función, se lo sumamos al número de puntos función que hemos obtenido en entidades y ya tendríamos nuestra medición del producto software. Sería esa cantidad de patatas que vimos al principio, pero aquí tenemos cantidad del producto software que estamos desarrollando. Este agua nos permite hablar de segunda parte del título que teníamos en el webinar. Hemos hablado de las patatas fritas y ahora vamos a hablar de Arquímedes. ¿Cómo utilizo ese producto software? ¿Cómo esa cantidad de productos la puedo utilizar para aportar valor? Aquí quiero introduciros o recordaros más bien la anécdota que se cuenta cuando el rey Hierón le dio un lingote de oro a un orfebre para que le confeccionara su corona. El rey, cuando recibió la corona, no quedó satisfecho con el trabajo del orfebre, pero no quedó satisfecho no en cuanto a la ejecución, sino que tenía dudas de que el oro hubiera sido empleado todo para hacer su corona. Es decir, que esa corona tenía menos oro del que él había entregado. El rey pesó la corona y pesaba exactamente lo mismo que su lingote. Por tanto, como seguía teniendo esa duda, recurrió a Arquímedes y le preguntó a Arquímedes que cómo podría comprobar si realmente todo el oro que él le dio al orfebre se había utilizado para la corona o no. En esto ahora tendrás en la mente la famosa frase de que Arquímedes se introdujo en la bañera y gritó su famoso Eureka, lo encontré, y dio con el método para calcular, para saber si la densidad de esa corona se correspondía con la del oro o no. Eso en el software también funciona. Ese método lo estamos desarrollando en LEDA y ese método se llama benchmarking. ¿Ese método en qué consiste? ¿Qué consiste en benchmarking? ¿Qué hizo Arquímedes? ¿Por qué recurrió a él el rey Hierón? Pues mirad esta imagen. El benchmarking significa comparar, pero comparar como la corona del rey Hierón en las variables adecuadas. Nos comparamos para saber si nuestro coche es mejor que como era hace un año o no. Si nuestro desarrollo de software, nuestro equipo desarrolla el software ahora mejor de cómo lo desarrollaba antes. Y también en una segunda vertiente, nos permite compararnos a nosotros con el mercado. Es decir, ¿lo estamos haciendo mejor que el mercado? ¿Peor? ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? Eso es lo que nos permite el benchmarking. Aquí tenéis el primer paso siempre para ahorrar costes es realizar un benchmarking. Nos permite conocer nuestro estado y establece el punto de referencia. Acordar esa palanca de Arquímedes para mover el mundo. Es nuestro punto de referencia para mover nuestro mundo a mejorar. Nuestro desarrollo de software a mejorar. En benchmarking lo importante es medir nuestro sistema, conocer cómo está y luego compararnos. ¿Cómo se hace esta comparación? Pues se puede utilizar una base de datos estándar de mercado. Por ejemplo, tenéis la internacional de un organismo que se llama ISBSG, que tiene datos de más de 12 países, donde todo el mundo provee en los desarrollos de software, distintas tecnologías, cuáles son los datos de punto de función de cada uno de ellos, y ahí se pueden comparar. Nosotros, por ejemplo, en LEDA, en la experiencia que tenemos en el mercado español, contamos con una base de datos de más de 20.000 proyectos. Nuestra base de datos es un poco más local, pero dentro de este ámbito somos la referencia mundial. Esta benchmarking, de hecho, es tan interesante que nos hemos asociado con otras dos empresas a nivel internacional, Davis Consulting Group Software Value, y también con Teimétricas, una de Estados Unidos y otra brasileña, y hemos desarrollado una guía de benchmarking para ayudar a todas las empresas que quieren realizar los benchmarking a hacerlos de la forma más adecuada.
Si tenéis interés en conocer algo más esta guía, si os conectáis, como veis ahí en la página de LEDA, podéis tener un enlace para descargarlo sin ningún tipo de problema. Bien, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso es ese que estáis viendo ahí. Nuestro primer paso era el benchmarking y el segundo es este. ¿Qué son? Son un grupo de personas. ¿Y esas personas qué forman? Forman la oficina de productividad. ¿Qué nos permite la oficina de productividad? Cuando yo establezco con un benchmarking mis puntos de mejora, la oficina de productividad es la que ejecuta y acompaña, es ese coach que ayuda a la organización a mejorar. ¿Cómo consigue la oficina de productividad mejorar? Pues de la siguiente forma. Pensad primero qué tenemos arriba. El cliente define cuáles son esos objetivos de mejora, negocio establece una serie de requisitos, los jefes de proyecto, project manager, director de proyecto y demás, convierten esos requisitos en una serie de proyectos, ¿vale? Hacemos el desarrollo, se generan los proyectos y hay unos entregables. La oficina de productividad lo que se encarga es de acompañar a lo largo de ese proceso para ayudar a la mejora. ¿Cómo ayuda a la mejora? Pues da soporte a las estimaciones que se hacen, puede ayudar a hacer estimaciones tempranas, corregir esas estimaciones, permitir que las desviaciones de las estimaciones sean menores. Cuando terminan los proyectos, realizan las mediciones de los proyectos, comprueba la productividad que tenga, porque pensemos que este modelo encaja tanto cuando el sourcing de los proyectos es interno de la propia compañía, como cuando el sourcing es externo. Tenemos outsourcing o tenemos derivado a proveedores externos. Esto nos permite también controlar cuál de nuestros proveedores lo está haciendo mejor y cuál necesita ayuda para mejorar. Y todo esto se encaja dentro de un cuadro de mando. El cuadro de mando es la herramienta que nos permite obtener de forma visual toda esta información que recopila la oficina de productividad y nos permite esa ayuda, esa gran ayuda a la toma de decisiones. Ver realmente cuáles son las tendencias dentro de nuestra organización y tomar las mejores decisiones. Como veis al final, en la última parte del cliente, lo que ve es un ahorro real en la reducción de los esfuerzos que se emplean porque estamos optimizando continuamente estos esfuerzos, estamos mejorando la productividad y estamos tomando mejores decisiones porque contamos con un cuadro de mando en la mano. Acordaros, primer paso, benchmarking, segundo paso, oficina de productividad y el tercer paso es este. Sí, un cuadro de mando. Un buen cuadro de mando que nos permita tomar el control de la situación de nuestra organización y dirigirla hacia aquel lugar en el que queremos que esté, alineada con esta estrategia. ¿Qué aporta un cuadro de mando en una organización? Pues lo resumimos principalmente en cuatro grandes bloques. Primero, en cuanto a la productividad. Pues un buen cuadro de mando nos permite comparar la productividad de proyectos, sistemas, proveedores con respecto al mercado o con respecto a ellos mismos. También nos permite comparar los costes unitarios de los proyectos, de los sistemas, de proveedores, las evoluciones de cada uno de esos parámetros, desviaciones entre el producto estimado y el producto entregado, implicaciones económicas de las desviaciones, ahorro o pérdida por la variación de productividad filtrando por un sistema informático, por un proveedor, por un proceso de desarrollo de software. Podemos incluso establecer acuerdos a nivel de servicio ANS con los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos permite incluso a nivel contractual añadir valores contractuales como estos ANS. Con respecto a la calidad, ¿qué nos permite un cuadro de mando? Pues nos permite comparar la calidad de proyectos entre sí, de sistemas entre sí, de proveedores entre sí. Nos permite controlar la calidad del producto a nivel de densidad de defectos, violaciones, deuda técnica, deuda funcional. Y con respecto a la calidad del sistema, exactamente igual. Podemos hacer las mismas comparaciones porque tenemos una gran cantidad de filtros que nos permiten llegar hasta cualquier detalle que queramos. Otras opciones que tenemos en la calidad, detectar el origen de los defectos o de las violaciones o las incidencias y también el ahorro o pérdida por la variación de la calidad en un sistema informático o proveedor. Es muy interesante. Como veis aquí es un pequeño resumen de todas las cosas que podemos conseguir con un cuadro de mando. Con respecto al proceso, pues
una de las cosas más interesantes para negocio, que es el impacto en el time to market. Podemos comparar el plazo de entrega entre proyectos, sistemas y proveedores. Podemos hacer una comparativa de las velocidades de desarrollo entre proyectos, sistemas y proveedores. La velocidad de corrección de defectos por los mismos parámetros. Podemos localizar las ineficiencias. Podemos dimensionar el ahorro y la pérdida derivados de variaciones de eficiencia del proceso. Como veis, tenemos en nuestra palma de la mano muchísimo control y muchísimo detalle. Y con respecto al negocio, pues claramente podemos controlar el time to market, los costes reales de los proyectos, comparativas con el mercado para demostrar que el valor que aportamos a nuestro negocio, no simplemente con que hagan un acto de fe, sino que con estos datos podemos decirle con respecto al negocio todo lo que le estamos aportando. También podemos incluir índice de satisfacción de usuario y cliente en los sistemas informáticos, ahorros en tiempos operacionales, ahorros por liberación de tiempos de negocio, Run, Transform and Growth, coste e impacto de los cambios de alcance, impacto de coste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aspecto tiene un cuadro de mando? Pues aquí os ponemos el que nosotros hemos desarrollado a lo largo de más de 10 años con toda la experiencia que hemos montado con nuestros clientes. Aquí veis, son datos ficticios, pero tenéis una vista de este cuadro de mando que os comentaba antes. En la parte central, los gráficos circulares que veis son los indicadores de productividad operativa, calidad, capacidad y cumplimiento en plazo. Como veis, en cada uno de ellos tenéis el valor, nos indica si vamos bien o vamos mal, en qué porcentaje vamos bien en los datos que veis dentro del círculo que tenemos. Y como veis, justo debajo tenemos tres valores muy interesantes. Uno es, el primero, el objetivo que nos hemos marcado. Segundo es el valor actual que tenemos en ese indicador. Y el tercero, la referencia. Es muy importante. En todo cuadro de mando tenemos que tener esos tres datos. Uno es, ¿qué es lo que yo persigo? Mi objetivo. ¿Cómo voy actualmente? Y cómo iba en la anterior medición que quiero comparar. Aquí lo podéis comparar también en los gráficos de la izquierda. Si os fijáis, en oscuro veis tanto arriba en una especie de violeta o azul como abajo en verde oscuro, es el dato actual por mes del periodo actual. Y debajo, en un color gris, veis el dato de la referencia. Como veis, un buen cuadro de mando como este que hemos desarrollado permite de un golpe de vista ver perfectamente mi situación actual y compararla con el pasado. Me permite conocer cómo voy en este momento, cómo son las tendencias, por si tengo que tomar alguna decisión para corregir ese desarrollo. Veamos otra imagen del cuadro de mando. Aquí tenéis, por ejemplo, en estos datos ficticios, tendríamos cada una de las filas sería un proveedor. Y aquí estoy ordenando por coste unitario. Esto aquí veis, bueno, tenemos coste del punto función entregado, que sería la columna de más a la izquierda. Luego coste del punto función impactado, sería la siguiente. Luego tenemos el coste de los UMSP, esto os dije que era uno de los métodos que hemos desarrollado dentro de LEDA. Y luego el coste de los test points. El coste de los test points, simplificándolo mucho, sería aquella funcionalidad que hay que probar para comprobar que sigue funcionando igual, pero no ha sufrido ninguna modificación dentro de lo que debe hacer. Como veis aquí, en este cuadro de mando, teniendo la ordenación por coste unitario y pudiendo filtrar por proveedor, por proyecto, por sistema informático, por lo que yo necesite, puedo ver rápidamente quién me da el mejor coste unitario. Incluso lo puedo enlazar con variables de calidad, con lo cual me permite tener un control muy exacto de todo lo que voy desarrollando. Y aquí veis otra diapositiva, tenéis por sistema, aquí cada fila sería un sistema, y tenéis, el primero sería cantidad de producto medido en punto función impactados, que sería la primera columna, la segunda sería el esfuerzo que supone ese desarrollo, el tercero sería el coste, el cuarto la tarifa de cada uno de los proveedores, el quinto sería el esfuerzo unitario, sexto coste unitario, séptimo ganancia operativa, ganancia económica, etcétera. Como veis, por ejemplo, en los dos primeros sistemas vemos que he desarrollado mucho más producto, un número de puntos de función más grande, y veo que el esfuerzo necesario es menor que la siguiente fila. Por tanto, la ganancia que obtengo, como estáis viendo a la derecha, es mayor en este sistema que en otro. Como veis, de un golpe de vista, veo qué sistemas son deficitarios, tienen problemas y cuáles son buenos.
van por encima de lo que se esperaba. Esto me permite tomar acciones para optimizar en aquellos sistemas que los necesiten y puedo seguir evolucionando en aquellos que van bien. Como veis, es una forma gráfica muy buena de poder consultar toda esta información. Bien, ahora seguramente lo que os estaréis preguntando es, bien, he entendido todo lo que he visto hasta aquí, pero ¿realmente esto funciona? ¿Esto se está llevando a cabo en algún sitio o simplemente se queda en algo teórico que acabo de ver y no funciona en algún sitio? Bueno, pues yo ahora a continuación os voy a hablar desde el punto de vista de Leda y de la experiencia que tenemos en este campo. Esta diapositiva que veis aquí es un conjunto de los clientes que hemos trabajado y estamos trabajando actualmente. Como veis, son clientes que seguro que os sonarán. O sea, son clientes reales, no hay nada ficticio y son clientes que están trabajando con nosotros y consiguiendo ahorros con esto que os acabo de comentar. Todos estos clientes están a lo largo y ancho de todos estos países que veis aquí. Hemos trabajado mucho en América, tanto en norte, central como sur, en Europa, incluso en la India. De todos estos clientes que habéis visto aquí, hay tres en concreto, como son Mapfre, Vodafone y Orange, que han publicado sus casos de éxito. Estos ahorros que os he comentado que han conseguido, los han publicado. Si queréis tener acceso a sus presentaciones, cada una de estas tres que veis aquí en la captura principal, podéis conectaros a la página web de Leda y allí las tenéis para poder descargarlas. Yo os he querido extraer aquí el caso de dos de ellos para que veáis un caso real de mejora con este sistema que hemos explicado ahora mismo. En el caso de Mapfre, como podéis ver aquí, después de un proyecto inicial que se inició en 2012, es un cliente que continuamos trabajando con ellos, a finales de 2013 habían conseguido un ahorro de 9 millones de euros. O sea, entre 2012 y 2013 tenían un ahorro de 9 millones de euros. Con lo cual estamos viendo que aplicando los benchmarking con una oficina de productividad y teniendo un cuadro de mando que lo gestione, estamos viendo el gran beneficio que tenemos en ahorro de costes, en la optimización, en cómo ayudamos a mejorar a ese desarrollo de software dentro de nuestra empresa. Estos 9 millones de software, traducirlo en vuestro presupuesto como que podréis desarrollar software por valor de 9 millones de euros en el precio, en la tarifa de 2013. Si alguien me dice que no necesita desarrollar por 9 millones de euros más en cada año, lo dudo. Sobre todo menos con la transformación digital que estamos sufriendo en todos los ámbitos. El siguiente caso es el de Vodafone. Es un caso que obtuvieron, como veis aquí, se dividió en diferentes grupos donde optimizar la productividad de cada uno de los desarrollos de software y el conjunto total de estos ahorros fue de 10,5 millones de euros. Es decir, que a precio de 2013, el software desarrollado en 2014 habría costado 10,05 millones de euros más. Estáis viendo que la magnitud de los ahorros aplicando un sistema como este son muy, muy grandes. Entonces es muy interesante en organizaciones con desarrollo de software que sean capaces de implantar sistemas como hemos visto. Recordad, benchmarking, oficina de productividad y un cuadro de mando que nos permita esa toma de decisiones y aplicar allí donde sea necesario. Estos son los dos casos que os he mostrado, pero en total, en 2016 llevamos calculado desde Leda que hemos ahorrado a nuestros clientes más de 55 millones de euros. Esto ya habiendo descontado la parte del coste de nuestra parte, o sea, de nuestros servicios. Es decir, que nuestros clientes se llevaron 55 millones de euros directamente de ahorro. Con lo cual, toda empresa que tenga que hacer desarrollos de software necesita un sistema similar para poder ahorrarse esa cantidad de presupuesto. Podéis ver este ahorro desde dos puntos de vista. O que no tengo que invertir ese dinero o que el dinero invertido me permite desarrollar mucho más software del que yo podría haber hecho con el presupuesto inicial que había destacado. Por recordaros, los principales servicios de Leda que hemos ayudado a nuestros clientes para estos 55 millones de euros de ahorro
incluyen tanto desarrollos de software en entornos tradicionales como en ágiles, porque como os decía, nos basamos en un método que es independiente del método de desarrollo. Nos basamos en la funcionalidad del producto software y eso nos permite alejarnos de cualquier metodología que haya existido, que exista o que existirá en el futuro. Con eso, con nuestro cuadro de mando, que habéis visto las capturas de nuestro cuadro de mando, que nosotros lo tenemos desarrollado, es una aplicación web que se puede consultar, nuestros clientes la consultan diariamente y van haciendo su filtrado por cualquier necesidad que tengan. Luego tenemos una base de datos que hemos ido alimentando anonimizada para no comprometer la información de nadie, pero para obtener el valor del mercado con el cual compararse, tanto por distintas tecnologías como distintos tipos de proyectos. Con eso, con herramientas también que disponemos de diagnóstico de auditoría, nos permiten ayudar a nuestros clientes a ir más allá, a optimizar y ahorrar costes continuamente en su presupuesto. Aquí tenéis un pequeño dato de cuáles son los valores que aportamos. Bueno, nuestro dato de benchmarking tiene más de 25.000 proyectos que a lo largo de 12 países que habéis visto, tanto en Europa como en América. Por ejemplo, la base de datos de ISBSG cuenta con 6.000 proyectos, la nuestra tiene 25.000 proyectos. Podemos, en nuestro caso, podemos segmentar para adaptarnos a cualquier cliente con distintas, podemos segmentar por las distintas horas de desarrollo, que es plan de proyecto, diseño funcional, diseño técnico, pruebas, pruebas de integración, pruebas smoke test, etcétera, etcétera. Y tenemos, bueno, mucha experiencia en los procesos de comparación. Tenemos muchas herramientas de auditoría y diagnóstico, sobre todo uno de nuestros servicios también más interesantes son el tema de ayuda a través de las pruebas de software en proyectos que se creen que son un infierno y no se van a terminar nunca. Nosotros aplicamos mucha ayuda dentro de la gestión de las pruebas y del riesgo software. Y con nuestro cuadro de mando que cada vez está cogiendo más entidad y cada día más clientes nos piden como producto propio. Y bueno, con esto simplemente recordaros que estamos a vuestra disposición por si queréis ampliar más información sobre LEDA. Los casos de éxito que os he comentado los podéis descargar de nuestra web, recordad leda-mc.com. También podéis tener acceso a la guía de benchmarking que hemos desarrollado de forma internacional, tanto con David Consulting Group como con Teimétricas en nuestra web, leda-mc.com. Y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar. Muy bien, Julián, pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis que podéis hacer las preguntas levantando la mano, accionando el botoncito que aparece en GoToWebinar que pone levantar mano y yo os abriría el micrófono. Os animo a participar directamente por micrófono. O si no, lo que podéis hacer es, poner una pregunta o un comentario en el chat, y yo se lo trasladaré a Julián. Son las dos formas que tenéis de participar. Julián, coméntanos entonces un poco en qué tipo de proyectos o clientes estáis trabajando más en este año 2017 y tú crees que vas a trabajar más. Sí, mira, sobre todo los clientes en los que estamos trabajando más son clientes que tienen grandes desarrollos de software. Como habéis visto, pues por ejemplo en Mafre seguimos trabajando en un servicio que tenemos continuamente y en otros clientes del sector bancario donde tienen una gran inversión, un gran presupuesto para el desarrollo de software. Son en los clientes donde más le podemos ayudar. Pero también este año lo que estamos ampliando, los clientes a los que ayudamos, y es que nos estamos volcando mucho en empresas que no tienen un gran desarrollo de software, pero sí tienen unas grandes necesidades de poder saber si lo están haciendo bien o no. Para eso, por ejemplo, estamos centrándonos mucho en lo que llamamos el Project Improver, que es seleccionar dos proyectos que nos dé un cliente que no tenga un gran desarrollo de software, y nosotros le ayudamos a chequear, como si fuéramos un doctor, como un coach, a saber cómo va la productividad de ese proyecto comparado con nuestra base de datos del mercado y con eso darle una serie de puntos de mejora donde ellos puedan utilizarlo para optimizar su proyecto y poder tener los mismos beneficios que hemos visto para grandes clientes. ¿Y por sectores? ¿Tendrías sectores en los que estáis trabajando más que en otros? Si ahora mismo en banca, en seguro, en telecom también tenemos mucho, tanto como has visto en Vodafone como Orange, prácticamente tenemos en todos los sectores, porque como comentaba ahora, el tema de la transformación digital pues hace que el desarrollo de software esté en sectores que a lo mejor
su negocio no es el software directamente, pero sí lo necesitan para su operativa y para su negocio diario. Con lo cual, que te podría decir que estamos casi ampliando todos los sectores, ¿no? Y tocándolos todos. Vosotros a la hora de recomendar a clientes herramientas ALM, por ejemplo, ¿recomendáis alguna o no hacéis ese servicio, por así decirlo? ¿Recomendáis e implementáis herramientas de este tipo? Nosotros realmente lo que hacemos es que nos adaptamos a las necesidades del cliente. Por ejemplo, una herramienta de LM que utilizamos es la de HP, porque uno de nuestros clientes pues nos exige el uso de HP. Entonces nosotros en eso siempre nos ponemos del lado del cliente. Si el cliente quiere una solución abierta o tiene una solución propia, nosotros nos adaptamos a ella. Si ellos quieren que nosotros le propongamos alguna, pues en base a nuestra experiencia le hacemos una propuesta. O sea, intentamos no imponer ninguna herramienta, sino ser nosotros los que nos adaptemos a nuestro cliente y a sus necesidades específicas. Muy bien. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Julián, por tu tiempo y nada, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Venga, perfecto. Muchas gracias y gracias a ti, ¿eh? Sobre todo por el soporte. Muchas gracias. Hasta la Bueno, próxima. y a todos los asistentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recordaros, hacemos cientos de webinars de forma mensual sobre diferentes aspectos de las IT. Podéis estar informados en tecnowebinars.com. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.